En Colombia, hablar de Gustavo Petro no se limita a describir al jefe de Estado que ocupa la Casa de Nariño, sino que implica referirse a una anomalía histórica en la tradición política del país. Su llegada al poder fue interpretada por muchos como un accidente controlado, una concesión que el sistema se permitió siempre que ello no significara el desmonte de sus estructuras fundamentales. En ese punto es inevitable traer a colación a Antonio Gramsci, el pensador italiano que explicó que el poder no se reduce a la fuerza bruta ni a la legalidad institucional, sino que se sostiene en una lucha constante por el sentido común, en una batalla cultural en la que se decide qué ideas son legítimas y cuáles quedan marginadas de la imaginación colectiva. En ese terreno, la figura de Petro se encuentra atrapada entre la promesa de cambio y la resistencia de una cultura política que ha sido moldeada por décadas de conservadurismo. Petro llegó al gobierno con la intención de inaugurar un nuevo ciclo histórico, con propuestas que apelaban a la justicia social, la transición energética y la paz total. Sin embargo, su relato no ha logrado penetrar de lleno en el núcleo duro de la mentalidad colombiana, una mentalidad que suele asociar el cambio con el caos y que prefiere la seguridad de un orden, por injusto que sea, antes que la incertidumbre de un futuro distinto. Lo que Gramsci describía como hegemonía cultural sigue estando en manos de quienes defienden la permanencia del modelo económico y político vigente. Petro y el pacto histórico, la coalición heterogénea que lo llevó a la presidencia, han intentado romper ese cerco, pero esa misma diversidad que le dio fuerza electoral ahora representa un límite. Allí conviven el entusiasmo épico de la calle con la necesidad pragmática de administrar un Estado que no fue diseñado para favorecer sus reformas. La batalla cultural que enfrenta Petro es la expresión más clara de que en Colombia la derecha no necesita conquistar con ideas nuevas, sino simplemente impedir que el debate avance. La maquinaria mediática, los gremios económicos, los think tanks, las iglesias y hasta la televisión de entretenimiento funcionan como lo que Gramsci llamaba aparatos privados de hegemonía, instancias de influencia que operan en paralelo al Estado y que, en su conjunto, tienen la capacidad de desgastar, ridiculizar o deslegitimar cualquier desviación del guión neoliberal. En este escenario, Petro parece luchar en una guerra de posiciones más que en una de movimientos. No se trata de un ejército avanzando en campo abierto, sino de un grupo excavando túneles bajo una fortaleza que parece siempre impermeable. Pero esos túneles, en lugar de llegar al otro lado, se llenan de agua antes de alcanzar su objetivo. Las reformas estructurales, en salud, pensiones y el mundo laboral, se convierten en campos de batalla parlamentarios donde, incluso cuando se logra algún avance, la sensación es la de una derrota diferida. La lógica gramsciana indica que cada retroceso de este tipo erosiona la credibilidad del proyecto de cambio y refuerza la hegemonía contraria. Para entender lo que le ocurre a Petro, hay que recordar que Gramsci diferenciaba entre la guerra de movimientos, que implica conquistas rápidas y visibles, y la guerra de posiciones, que requiere una lenta acumulación de fuerzas culturales y sociales. Colombia parece ser un terreno donde esa guerra de posiciones se vuelve casi interminable, porque cada intento de abrir un espacio nuevo tropieza con muros de conservadurismo social, económico y mediático. Petro prometió un cambio de época, pero ese cambio debe competir con una narrativa profundamente arraigada. Los símbolos que construye su gobierno, desde la bandera de la transición energética hasta los discursos por la paz total, no han logrado reemplazar los símbolos tradicionales del orden conservador, que siguen funcionando como referentes de estabilidad para amplios sectores de la sociedad. En las calles puede haber entusiasmo, en los sectores alternativos puede haber esperanza, pero el sentido común nacional continúa habitado por la idea de que alterar lo establecido equivale a arriesgarlo todo. Allí radica el verdadero poder de la hegemonía, se manifiesta en lo que la gente considera normal, en lo que ni siquiera se cuestiona. La anomalía de Petro, entonces, es doble. Por un lado, su triunfo electoral demostró que era posible quebrar la tradición de gobiernos ligados directamente a las élites tradicionales. Por otro lado, ese triunfo se dio bajo condiciones tan estrictas que lo mantienen limitado, casi encapsulado dentro de un sistema diseñado para neutralizarlo. Su gobierno no enfrenta simplemente a una oposición parlamentaria, sino a un entramado cultural y mediático que actúa como un freno constante. La pregunta que queda abierta es si Petro logrará transformar ese cerco en un campo de disputa favorable o si terminará absorbido por él. El pacto histórico, como trinchera, refleja bien esta tensión. Allí conviven sectores de izquierda con grupos de centro y movimientos sociales con trayectorias muy distintas. Esa heterogeneidad, que le dio fuerza electoral, también lo obliga a negociar continuamente entre la poesía de las plazas llenas de consignas y la prosa de los despachos donde se toman las decisiones administrativas. En la práctica, eso significa que cada propuesta debe pasar por múltiples filtros internos antes siquiera de enfrentar la resistencia externa del Congreso, de los medios o de los gremios. El resultado es un gobierno que avanza poco a poco, siempre con la sensación de estar rodeado.
El caso de Petro puede entenderse como una ilustración casi exacta de lo que Gramsci quería decir cuando hablaba de la necesidad de conquistar primero las cabezas antes que las calles. Petro conquistó las urnas, pero aún no logra conquistar el imaginario cultural dominante. Esa es la hegemonía que nunca ha sido, la que se anuncia en discursos y programas, pero que no consigue materializarse en el tejido profundo de la sociedad. Mientras el cambio siga siendo visto como un riesgo, y no como una posibilidad de bienestar, cualquier intento de reforma tropezará con la misma barrera. En este escenario, cada movimiento de Petro es interpretado como herejía por una cultura política que asume el conservadurismo como sentido común. Su figura encarna al mismo tiempo la esperanza de quienes desean romper ese ciclo y la amenaza de quienes temen perder los privilegios del orden vigente. De allí que su presidencia se sienta como un experimento en permanente tensión, la hegemonía del pasado contra la herejía del presente. Lo que ocurra en los próximos años no dependerá solo de sus decisiones, sino de la capacidad de sus ideas para enraizarse en una sociedad que ha aprendido a desconfiar del cambio. El desafío es monumental. Petro necesita algo más que reformas concretas, requiere transformar la manera en que los colombianos imaginan el futuro. Esa es la verdadera batalla cultural, una que no se gana únicamente con decretos ni con leyes, sino con símbolos, con relatos y con nuevas formas de comprender la vida colectiva. La hegemonía conservadora no caerá por una votación parlamentaria, sino cuando deje de ser percibida como el único orden posible. Hasta entonces, Petro seguirá siendo un presidente atrapado entre la hegemonía que resiste y la herejía que representa. Si llegaste hasta aquí y te interesa seguir profundizando en estos análisis sobre la política en Colombia y el papel de Petro en medio de esta compleja batalla cultural, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario para compartir tus ideas y puntos de vista. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.